relativo a redes sociales y sus relaciones con el derecho electoral. Ya en la sesión anterior adelantaron, por supuesto, algunos conceptos, fundamentos. Incluso me menciona que algunos casos. Nosotros vamos a regresar a básicamente esos elementos para tratar, digamos, de transmitir lo que en lo personal me interesa que tratemos hoy, que es seguir abundando en las preguntas que formula la libertad de expresión, sobre todo desde el punto de vista constitucional y por lo tanto también en la vertiente electoral, al tratamiento de las redes sociales. Entonces, básicamente la estructura de la sesión va a ser, en primer lugar, tratar de hablar de los conceptos generales acerca de libertad de expresión y cómo está fundamentada en la Constitución, para constatar algo que todos sabemos, que las redes sociales no están consagradas, identificadas, reconocidas, establecidas o explicitadas en la Constitución y por lo tanto, bueno, no es por lo tanto, pero tampoco hay una explicitud de regulación en las leyes o en los reglamentos. Parte de esa circunstancia es precisamente el presupuesto de que no existe una previsión constitucional que nos permita hablar de un régimen de un régimen jurídico en el tratamiento de las redes y no solamente en lo electoral, sino, digamos, en las relaciones sociales en general, sobre todo si pensamos en el derecho público. Sin embargo, la tesis que voy a tratar de transmitir aquí, y quizá lo vieron el viernes, pero yo lo voy a tratar de reforzar, es que aunque no estén reguladas las redes sociales, no estén consagradas en la Constitución como elemento, por ejemplo, restrictivo de las maneras en las que entendemos la libertad de expresión, sí existen bases infranqueables del régimen de los derechos humanos que están relacionados directamente con las redes sociales y con Internet, que nos van a permitir entender cómo está actuando la justicia electoral frente a las redes sociales y los problemas que están planteándose en los procesos electorales. Y que estas fundamentaciones, que tienen precisamente que ver con cómo entendemos constitucionalmente la libertad de expresión en México y la libertad de información, de opinión en México, no son, por supuesto, elementos que deben pasarse por alto cuando tratamos problemas de las redes sociales, sino que son el fundamento, y vamos a ver en casos, que es la segunda parte de la exposición que pretendo que hagamos aquí, hablar de casos que la Sala Superior sobre todo ha desarrollado en los últimos 3 años. Es un fenómeno extraordinariamente reciente, y en algunos de los casos que pretendo que platiquemos, voy a pretender que constatemos esto, que la Sala Superior no ha podido pasar, por supuesto, por alto cómo está regulada la libertad de expresión, la libertad de información, y a partir de las restricciones, que es lo que creo que nos va a interesar más, las restricciones que están establecidas en la propia Constitución, la Sala Superior ha determinado los límites al ejercicio de libertad de expresión política, al régimen de comunicación política. En la sentencia se le sigue llamando modelo de comunicación política. Yo, en lo personal, creo que es mejor hablar de un régimen, en el sentido de que escapamos un poquito al modelo, a lo que significa un modelo, ¿no? En realidad, nuestro marco constitucional en torno a la comunicación política es un marco problemático, y también voy a tratar a lo largo de la exposición de sacar a la luz algunos de esos problemas que tiene nuestro modelo de comunicación y que todos nosotros tenemos ya idea de cuáles son, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las grandes pautas que voy a tratar de desarrollar aquí. Un problemario de la libertad de expresión en redes, utilizando la fundamentación constitucional e internacional, y en segundo lugar, casos, ¿no? Va a ser entonces algo muy sencillo. Entonces, en cualquier momento en el que ustedes tengan alguna cuestión, opinión, interrogante, inquietud, por supuesto que en ese momento podemos comentarlo sin ningún problema a lo largo de estas 2 horas. Bueno, ¿cuáles son las preguntas básicas? Inicio entonces con la primera parte. ¿Cuáles son las preguntas básicas sobre la libertad de expresión desde el punto de vista constitucional que no podemos dejar
de pasar por alto. Básicamente es el propio entendimiento de la libertad de expresión. Esa atribución que tenemos nosotros como personas en el Estado democrático de derecho para manifestar, expresar, opinar, desarrollar una idea o un mensaje sin, digamos, obstáculos por parte del Estado o por parte de terceros. Digamos que ese es el ámbito de actuación de nuestra libertad de manifestación de ideas en un Estado democrático. Ahora bien, la segunda parte del concepto es necesariamente crucial para comprender en sus justos términos lo que implica la libertad de expresión en un Estado democrático, que son sus restricciones. Y es donde la Constitución mexicana, claro, siguiendo quizá una caracterización internacional, pero también mezclando un concepto, yo diría, de inicios del siglo XX, como es propio de nuestra Constitución, entremezcla este conjunto de elementos en el artículo 6 y tenemos un producto que es el resultado de esta, digamos, esta simbiosis entre el entendimiento, podríamos decirlo, decimonónico de libertad de expresión, sobre todo de finales del siglo XIX y del XX, que se construye precisamente en nuestro artículo 6, y las evoluciones que fueron marcadas sobre todo por tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre todo, pero también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto probablemente lo vieron en la clase anterior. Yo solamente quiero que recordemos nuestro artículo 6, porque es crucial para la sala superior, para las salas regionales, para los tribunales electorales, que este punto de partida, porque es el fundamento, la premisa a partir de la cual los tribunales electorales están trabajando. Voy entonces para el artículo 6 para que todos lo recordemos. Ahí, lo están viendo todos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, vean cómo está formulada nuestra libertad de expresión en el artículo 6. Regularmente, la construcción jurídica de un derecho, de una libertad, nos habla primero de quién es titular del derecho o de la libertad en los instrumentos más acabados desde el punto de vista contemporáneo. Pero vean cómo nuestra Constitución no lo hace de esa manera cuando habla de la libertad de expresión. Nos dice, nos da un concepto negativo, una construcción en negativo. La manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa. ¿Qué es eso de inquisición? Bueno, podemos inferir y construirlo históricamente, ¿no? Se entiende que en el contexto mexicano por-revolucionario y pre-revolucionario comprendíamos que la manifestación de las ideas podía ser en los hechos objeto de una inquisición judicial o administrativa, es decir, de una obstaculización en ese sentido, ¿no? De una represión, por lo tanto, de un freno a la posibilidad de las personas, de los gobernados, como se decía y como se sigue diciendo, para manifestar una idea, para manifestar una opinión, para manifestar o expresar un mensaje. Entonces, nuestra Constitución, desde el siglo XIX, desde la Constitución del 57, y luego transfiriéndolo a la Constitución del 17, lo expresa en negativo. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Esa es nuestra libertad de expresión. No puede ser motivo de represión institucional nuestra manifestación de las ideas. Aunque esté establecida en negativo, la verdad es que no se pierde el sentido fundamental de la libertad de expresión en un Estado democrático, ya incluso con esta primera formulación del artículo 6 en nuestro país. No puede vivirse una vida democrática ninguna si no tenemos como base, incluso de la esfera de los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y de las ideas. Y les quiero recomendar, por cierto, un informe que acaba de sacar la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la situación de los derechos humanos en Chile, ¿no? Esto voy a traer a colación el caso chileno,
sobre todo por una cuestión que me parece fundamental en ese informe, la premisa de ese informe. Lo que nos dice el informe es la libertad de expresión que estuvo detrás del estallido social en Chile y que dio pauta al inicio del proceso constituyente en Chile, ¿no? Fue la piedra angular del proceso constituyente en ese, en ese país. Y es a partir de que el Estado chileno, o en el Estado chileno, en la sociedad chilena, se pudo desarrollar esta idea de la libertad de expresión popular, cómo pudo generarse que esta inconformidad se transformara en un proceso de verdadera, ahí sí, transformación institucional de las bases constitucionales del país. Si no hubiera habido una libertad de expresión y si no se hubiese desarrollado en los hechos una libertad de expresión de los sectores inconformes que inicialmente se manifestaron en las calles, en los servicios públicos de transporte en Chile, no hubiese sido posible, nos dice la Comisión Interamericana en su informe, que Chile ahora esté viviendo un proceso de sustitución de una constitución que es, que fíjense ustedes, que es mucho más nueva que la nuestra, de 1980, aunque nacida en un contexto, por supuesto, de sesgos autoritarios, nos comentan algunos de nuestros amigos chilenos, y que ahora en 2022 va a tener, están viviendo un proceso, insisto, constituyente que va a llevar a una nueva constitución. Creo que este caso chileno nos marca un gran ejemplo de para lo que sirve la libertad de expresión en una sociedad democrática. Y digamos, lo sutil que es hablar de la libertad de expresión cuando hablamos desde el lado, por ejemplo, del poderoso, de una incomodidad que puede llevar, una incomodidad social que puede llevar a una rebelión que incluso tenga como consecuencia la sustitución de la ley fundamental del país. Bueno, simplemente no quise dejar pasar por alto esta idea. Ahora bien, la segunda gran parte del concepto, nuestra Constitución también lo tiene, son las restricciones. Y nuevamente llamo la atención, hay que tomarlas en cuenta cuando nos enfrentamos a las redes sociales. Es decir, ya desde ahora vamos a adelantar. El régimen de entendimiento de la libertad de expresión y de la libertad de información no tiene excepciones, no puede o no tiene por qué tener excepciones cuando hablamos de redes sociales, pese a la potencialidad que tienen las redes sociales como un espacio digamos, ilimitado en el concepto respecto a la manifestación de las ideas. Aun cuando Internet, aun cuando redes sociales no está regulado, decía, no tiene un marco institucional, no tiene autoridades vigilantes, no hay una institucionalidad de su supervisión, no hay las maneras instrumentales de ejercer, por ejemplo, la censura previa. Aun cuando Internet ha supuesto una transformación de la manera en la que entendemos nuestra comunicación en nuestro siglo, y ya prácticamente pasando a una tercera década de este siglo XXI, las ideas clásicas respecto a las maneras en las que comprendemos la libertad de expresión no se exceptúan cuando hablamos de la libertad de expresión en redes. Creo que esto es fundamental para comprender lo que está haciendo la justicia electoral mexicana y para comprender los casos que vamos a ver más adelante. Esto no significa, por supuesto, que las redes sociales no supongan unas variantes distintivas respecto a las plazas públicas tradicionales. Es decir, hay dos verdades aquí, me parece, ¿no? Que son conclusiones necesariamente provisionales. Este tema, como sabemos, está en constante transformación. Pero hay dos conclusiones, me parece, que podemos obtener de manera provisional. Las redes sociales son las nuevas grandes plazas públicas. Eso es verdad, ¿no? Pero en esas nuevas grandes plazas públicas no existen, me parece, y esto se comprueba con los casos, espacios de inmunidad o espacios para una nueva arbitrariedad en las maneras en las que se ejerce la libertad de expresión, sino que ahora se trasladan los conceptos clásicos, tradicionales, establecidos de la libertad de expresión
a la aplicabilidad que tienen las autoridades electorales de nuestra normativa de derechos y de libertades en las plazas públicas digitales o en las plazas públicas de las nuevas tecnologías, en las plazas públicas de nuestros smartphones, de nuestra comunicación cotidiana, y yo, más que cotidiana, es una comunicación instantánea todo el día, toda, incluso durante las 24 horas del día. Entonces, ¿cuáles son esas restricciones que están establecidas al régimen general de la libertad de expresión? No ataque a la moral, no ataque a la vida privada, no ataque a los derechos de terceros, no se provoque ningún delito, no perturbe el orden público. Por lo tanto, premisa general, en el caso en el que los usuarios pretendan trasladar la libertad de expresión a una red social, a Facebook, a Twitter, a Instagram, ahora a las nuevas generaciones que nos enseñan cómo se debe utilizar TikTok, ¿no? Que en donde yo me manifiesto ajeno, no hay un espacio de liberalidad para poder establecer que puedo yo atacar la moral, que puedo yo atacar la vida privada, que puedo yo atacar los derechos de terceros, que puedo yo provocar un delito, que puedo perturbar el orden público en las redes, aunque la Constitución no los contemple. Porque para la Constitución y para los tratados internacionales es indiferente el medio a través del cual se haga este ejercicio. No nos establece una estructuración normativa respecto a los medios en general, ¿no? Porque ahora vamos a pasar a la materia electoral, ¿no? Que es nuestra preocupación, por supuesto, específica. En general, no tendría que haber un problema de entendimiento, me parece, en cuanto a estos conceptos. Lo que ocurre en México es que nuestra Constitución establece un régimen especial, específico, y podríamos decir vigilante de la libertad de expresión en materia electoral. Tenemos un régimen que, por supuesto, no se desprende del artículo 6º, pero que tiene el mismo nivel de importancia normativa, que es el artículo 41 de la Constitución, en donde tenemos un régimen, decía, de comunicación política, en donde desde el 2007, con la gran reforma político-electoral de ese año, con la reforma que tomó en cuenta las problemáticas que vivimos en la elección del 2006, por todos conocida, la Constitución, las fuerzas políticas que llevan a impulsar transformaciones a la libertad de expresión en nuestra Constitución, deciden generar reglas especiales específicas de conducción de la comunicación política en nuestro sistema electoral. Y que desde el primer momento en que fue aprobado, no fue pacífico ese régimen. Suscitó diversos debates, por supuesto, debates jurídicos, e incluso suscitó medios impugnativos en contra de la propia reforma a la Constitución en materia de libertad de expresión. Ustedes recordarán que cuando se concreta este decreto de reformas, se presentaron juicios de amparo en contra de la reforma porque lo que se decía era la reforma violenta precisamente las posibilidades que el artículo 6º ya establecía de la propia Constitución para materializar nuestra libertad de manifestación de las ideas. Si yo les digo, nos decían los impugnantes, si yo ahora digo que esta libertad de expresión tiene acotaciones importantes en materia del mercado de las ideas político-electorales, entonces estamos ante una limitación ilegítima. ¿Qué tuvo que plantearse en esos amparos? Fueron llamados, a lo mejor alguien recuerda, amparos de los intelectuales, que por cierto tiene grandes impactos todavía al día de hoy por quienes participaron en la promoción de esas demandas o en la presentación de esas demandas en materia de amparo a través del juicio de amparo indirecto. Entonces lo que se decía es la reforma que impacta el artículo 41 y que limita, por ejemplo, la venta y la compra de espacios de radio y televisión en materia electoral, que limita a los particulares que puedan participar de estos ejercicios de inserción pagada de espacios de radio y televisión,
que imposibilita a los partidos políticos, a los aspirantes, a los propios particulares, a manifestarse a favor o en contra de un partido, de un candidato o de una opción política. De manera absoluta, no podemos hacer eso porque está prohibido constitucionalmente, pero no solamente no podemos, sino que además se creó institucionalmente, todos lo sabemos, un procedimiento de sanción para posibilitar que las autoridades electorales puedan investigar posibles hechos violatorios de la Constitución y de la ley y, por supuesto, llevar a través de un procedimiento contencioso, un procedimiento en donde se cita a las partes, en donde las partes presentan pruebas, presentan alegatos, en donde hay una investigación y en donde hay un informe justificado, un informe más que justificado, un informe que establece las conclusiones respecto a la investigación que después se lleva a la sala regional especializada en el caso de la radio y la televisión. La conclusión y el objetivo de ese procedimiento va a ser establecer posibles sanciones. Hay que decir lo siguiente, este tipo de procedimientos, estas maneras de comprender nuestra libertad de expresión político-electoral, no existe, que yo sepa, ¿no? Y de hecho nuestros profesores, investigadores, funcionarios, juristas, politólogos extranjeros, cuando les explicamos esto, se quedan perplejos. No existe este tipo de tratamiento de libertad de expresión en materia político-electoral en otro país. Es algo muy propio de nuestra forma institucional de comprender la libertad de expresión política en México. ¿Por qué en otro país sería razonable que se sorprendieran ante este modelo inquisitivo, voy a ponerlo entre comillas, de comprender las maneras en las que se ejerce la libertad de expresión y sus límites en materia político-electoral? Porque no es común que desde el punto de vista constitucional, del derecho público, de la democracia, tengamos tantos diques a las maneras de entender el mercado de las ideas en materia de elecciones. No es tan común, no es tan natural que se entienda que debamos encorsetar los mensajes, que debamos encorsetar la discusión, que debamos sancionar a quien rompe la regla de prohibición. No es una cuestión, insisto, que sea lo común en otros países. Y aquí quiero llamar poderosamente la atención en cuanto a las redes sociales. Esto significa que para México, para nuestro sistema jurídico electoral mexicano, la forma en que nos acercamos a las restricciones en redes sociales no es la misma necesariamente cuando hablamos, insisto, en los procesos electorales, que la que se le puede dar, por ejemplo, en Estados Unidos, o la que se le puede dar en los países europeos, o incluso en la que se le puede dar en los países latinoamericanos. ¿Por qué no es la misma? Porque ellos no tienen un sistema sancionatorio con esa potencialidad que tenemos nosotros. Por lo tanto, una conclusión provisional al respecto es que nuestro sistema sancionatorio en materia de libertad de expresión político-electoral naturalmente se va a acercar al tema de las redes sociales con mayor naturalidad que lo que pudiera pasar en otro país. En otras palabras, en otro país no se van a preocupar por observar meticulosamente los contenidos, los mensajes, los discursos que se desarrollan en las redes, con el ánimo de sancionar, porque no tienen un sistema sancionatorio al respecto. Estoy hablando, por supuesto, en general. En cambio, en México, nosotros sí no solamente nos preocupa las maneras en las que se traslada estas relaciones entre los discursos político-electorales en las redes, sino que estamos pensando en cómo vamos a sancionar, en si las redes son equiparables a lo que la Constitución en el artículo 41 denomina radio y televisión y sus reglas limitativas al respecto. Si las redes sociales deben ser, por ejemplo, custodiadas en exclusiva por nuestro órgano constitucional autónomo destinado por la Constitución al respecto, que es el Instituto Nacional Electoral. En otros países, insisto, no se preocupan por eso. Se preocupan por otras cuestiones y precisamente quería poner como ejemplo el caso Trump, que es una preocupación que en los Estados Unidos se desarrolló y que nos impacta en la forma de entender el discurso político, no tanto el electoral, pero sí político en las redes, ¿no?
Perdón, no había visto las manos levantadas. Ahora le doy la palabra. No sé si Juan Ignacio levantó primero o Antonio. Juan Ignacio, adelante. Sí, buenos días. A mí me surge Gracias. la duda después de esta plática. Si, por ejemplo, en Colombia estarían así como pensando cómo se establece la libertad de expresión. Me imagino un candidato, ¿no? Y que se le acusara de tener nexos con el narcotráfico por el contexto, ¿no? Entonces, si eso realmente no les resultaba una preocupación del mensaje o no resulta propiamente una preocupación de quién viene el mensaje, distinguiendo que puede ser una persona común y corriente o que puede ser una persona pública de alguna manera. Por supuesto, pero lo harían, esa problemática específica, que nos sirve de buen ejemplo que plantea Juan Ignacio, por supuesto que sería preocupación en cualquier democracia. En Estados Unidos, en Colombia, en quienes padecemos el problema del narcotráfico ligado sobre todo a temas que en México se manifiestan, como todos sabemos, en cuestiones de violencia, etcétera. A todas las democracias les preocuparía un mensaje de ese tipo. Pero fíjense que estaría sujeta, ese escenario estaría sujeto al entendimiento de la libertad de expresión en su forma genérica. Es decir, no puedo yo manifestar mis ideas de manera libérrima si no tomo en cuenta que puedo perturbar el orden público. Pero no tengo yo involucrado el tema electoral. Tengo involucrado el tema del legítimo ejercicio de la libertad de expresión en general, desde el punto de vista democrático, ¿no? En México nos tenemos que preocupar dos veces. Primero, que ese tema puede implicar una cuestión que puede perturbar el orden público o provocar delitos, lo cual está prohibido por la Constitución. Es decir, una vertiente democrática del entendimiento de libertad de expresión. Y también, en segundo lugar, tenemos que preocuparnos al mismo tiempo de cómo eso puede tener una manifestación electoral, porque ese mensaje pudo haber sido siempre y cuando descubramos que ese mensaje lo haya hecho un gobernante, lo haya hecho un candidato, lo haya hecho un aspirante, lo haya hecho en un momento del proceso electoral o no lo haya hecho en un momento del proceso electoral, si tuvo un impacto, si no tuvo un impacto, en contra de quién se dijo, quién fue quien emitió el mensaje, si detrás de ese mensaje hay un partido político. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos por más cosas que lo que se preocuparía en Colombia una autoridad que está descubriendo y que se le está denunciando un mensaje de este tipo. Entonces, mi punto es ese, ¿no? La complejidad que en México tenemos cuando construimos y tratamos de comprender el régimen de la libertad de expresión es más complejo, más amplio. Y alguien diría, hay juristas y académicos en México que están hablando de, bueno, lo han hecho por mucho tiempo, de que una especie de esquizofrenia institucional en México, ¿no? Voy a citar a dos, a doña María Marván, que es una académica que ha hablado y ha fundamentado esta idea, cuya idea es vayámonos a una síntesis del régimen sancionatorio en materia de libertad de expresión, y un politólogo que es líder de opinión pública, Leo Zuckerman, que ha hablado mucho de esto, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? A que no es que los países dejen de preocuparse por ese tipo de escenarios, sino que nosotros tenemos que preocuparnos doble, porque tenemos un régimen que es súper vigilante de la libertad de expresión política electoral, al grado en que tenemos una autoridad que vigila, que sanciona, y tenemos un tribunal especial, como es la Sala Regional Especializada, solamente por hablar de los mensajes que se vierten en radio y televisión para sancionar en su caso, y tenemos recursos para eso, que es el recurso del procedimiento especial sancionador que revisa y que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Ahora sí, le doy la palabra a Antonio. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días a todas y a todos. Este, disculpe si me adelanto un poco con el tema, pero usted No, lo al contrario. comentaba bien, ¿no? El claro ejemplo de Estados Unidos y con el expresidente Donald Trump. Sí, yo, bueno, a mi opinión considero que sí surge ahí una preocupación, ¿no? Como Estado mexicano y ver el ejemplo del vecino del norte. ¿Por qué? O al menos yo considero una preocupación y el ejemplo es de que bueno, según el expresidente, se le había violado la primera enmienda, ¿no? Constitucional americana sobre la libertad de expresión, en razón de que a él
hablando de redes sociales y usted comentaba de la comunicación política que tuvo en su momento después de haber perdido las elecciones presidenciales, que un particular, el CEO de Twitter y el CEO después de Facebook, lo hayan dado o lo hayan silenciado por alguna manera de decirlo de las redes sociales. Entonces, creo que en México sí sería ver ese punto de hasta dónde también, no, como usted lo menciona, no hay cierta legislación o marco normativo que permita, o que más bien que no permita que un particular pueda silenciar a otra persona en razón de las redes sociales y la comunicación política o electoral que pueda tener aquí en México, ¿no? Creo que ahí va en sentido que debemos de ver este ejemplo para evitar ciertos actos, puede ser un poco graves, de que particulares estén silenciando en las redes sociales a comunicadores políticos o electorales. Sin ninguna duda, sí, por supuesto que yo creo que el caso Trump, por supuesto que es un caso emblemático, paradigmático para todas las democracias constitucionales, ¿no? Y debemos vernos en ese espejo. Yo también considero, como lo hace Antonio, que esto es efectivamente así. Es un tema inacabado el caso Trump. Yo les pasé por ahí, ustedes a lo mejor vieron en redes una discusión muy digamos, especial al respecto, lo voy a mencionar así, porque yo encontré en lo personal una proclividad incluso entre los especialistas de la libertad de expresión. Es decir, que tratan este tema como centro, digamos, de sus investigaciones, de sus discusiones académicas, de sus docencias. Encontré una cierta posición mayoritaria en el sentido de que había que entender el caso Trump en términos de libertad de expresión y en términos en los que pensar en una censura, como se llamó, o en una obstaculización a su cuenta era problemático. Mi posición es una posición, creo, minoritaria. Y ahí les pasé un ensayo al respecto, donde yo sostuve en este blog que fue absolutamente legítimo censurar entre comillas, porque yo explico ahí, yo trato de explicar que eso no es censura, no es censura técnicamente hablando, ¿no? O al menos no es censura en los términos en los que el régimen jurídico de la libertad de expresión se entiende tradicionalmente como censura. Cuando hablamos, bueno, no quisiera ahorita meterme al caso, específicamente quiero escucharles, pero después sí pretendo un poquito meterme. Y lo que básicamente digo ahí es, cuando hablamos del ejercicio de la manifestación de las ideas de un poder político, no podemos equiparar ese régimen a el que le aplica necesariamente a la ciudadanía, a las personas, a los individuos, a los seres humanos, ¿no? No es que los políticos no sean seres humanos, es que los políticos tienen y se han colocado en una posición en nuestra sociedad democrática en donde voluntariamente se colocaron en una posición de merma específica a su ejercicio de sus libertades por ejercer el poder político, ¿no? Me voy a explicar de mejor manera un poquito más adelante, antes de entrar a los casos mexicanos, porque sí me interesa discutirlo con ustedes, por supuesto, porque, insisto, sí hubo una posición mayoritaria en el sentido de que, incluso, por ejemplo, Angela Merkel se pronunció en contra de la decisión de Twitter de bloquear la cuenta de Trump, ¿no? Pero bueno, insisto, ahora voy a tratar de abundar un poquito más. Sí, Juan Ignacio, ¿nos permites que hable Beatriz? Y luego, gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo tengo una duda particularmente con el tema de que cuando eres candidato o funcionario o en algún puesto público y de ahí adquieres ya sea la red social como tu herramienta oficial de comunicación con los ciudadanos, o bien dentro de la campaña estás usando un recurso que incluso destinaste o declaraste en el gasto de tu campaña, se nos han presentado temas donde se censura al ciudadano, se bloquea de las redes oficiales que yo considero
de alguna forma tienen una obligación, incluso por ser una herramienta oficial, de comunicación. Ahí no sé si hay alguna violación o algo que se puede hacer o cómo procede. La respuesta es sí hay una violación de conformidad con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo en revisión, que es el amparo en revisión 1005, es decir, 1005 diagonal 2018, en donde la Suprema Corte, en el 20 de marzo de 2019, estableció que una cuenta verificada en donde se ejerce, bueno, no habló de verificación, una cuenta en la que se comprueba, se acredita que está utilizada o que incluso su titular es un funcionario público, y ese funcionario público se conduce en esa cuenta de red social con información que pertenece o que se despliega, se desarrolla a partir de las funciones de la autoridad a la que él pertenece. Con eso, yo acredito que esa cuenta está siendo utilizada para compartir información pública, aunque sea titular la persona funcionaria. Esto se acreditó en este caso y luego la Corte analizó el bloqueo que este funcionario hizo. El funcionario en cuestión era el fiscal general del estado de Veracruz, que bloqueó a un periodista, y este periodista fue en amparo. Este es un tema más allá de lo electoral, es un tema de libertad de expresión, digamos, pura, ¿no? El periodista fue en amparo indirecto ante un juez de distrito. El juez de distrito le concedió el amparo desde la primera instancia. Se acreditaron estos hechos. El funcionario, en efecto, había bloqueado a esta persona particular, y que no solamente era particular, sino que además ejercía la profesión de periodismo. Esto también fue acreditado en el caso. Y la Corte estableció, les recomiendo mucho la sentencia porque elabora razonamientos, sobre todo de los dos lados, porque quien fue al recurso de revisión fue el funcionario. El juez le otorgó el amparo particular y luego quien se inconformó en el recurso de revisión fue el procurador del Estado, diciendo cuáles fueron los argumentos: violación a mi libertad, a mi privacidad, a mi intimidad digital y derecho a manejar mis redes, ¿no?, con independencia de mi servicio público. La Corte elabora un razonamiento que va explicando justamente cómo se construyen, cómo se comprenden el derecho a la privacidad de los servidores públicos y esta cuestión que mencioné hace un rato, cómo se va desgranando de alguna manera el estatus que tiene, que puede reclamar un servidor público hablando de la privacidad, porque no es un ciudadano, es un funcionario. En este caso no es democráticamente electo, es un funcionario por designación, pero eso, nos dice la Corte, no es relevante para los efectos de establecer que ejerce un cargo público, que tiene obligaciones en la red frente a los usuarios. Y dentro de esas obligaciones en la red frente a los usuarios es no violentar la libertad de expresión. Una de las maneras de violentar la libertad de expresión es bloqueando al ciudadano. Se coarta la libertad de expresión en un sentido individual, pero también en un sentido social. ¿Por qué en un sentido social? En estas dos vertientes. ¿Por qué el sentido social de la libertad de expresión también se coarta en este caso? Porque es un periodista el que bloqueaste. Y el periodista tiene una función no solamente de analizar los fenómenos sociales, políticos, y luego multiplicar, difundir ese mensaje en la opinión pública. Con lo cual, la Corte dice, no solamente violentas la libertad de expresión del periodista, sino que además violentas la libertad de expresión colectiva, porque dejas de, al bloquear al periodista, impides que pueda desarrollar una función que, por la naturaleza que tiene esta función, coadyuva la generación de datos y de informaciones que tiene que utilizar la opinión pública para formarse. Entonces, este caso, aprovecho ahorita para contarlo, ahora que Beatriz nos hace el favor de hacer esta pregunta, porque creo que es crucial. Es uno de los casos, creo que es el caso quizá el más emblemático que tenga la Suprema Corte en materia de redes. Yo creo que no hay otro caso como este, porque se involucra en tratar de entender cómo funciona Twitter, se involucra en conceptualizar lo que es Twitter, ¿no?
y se involucran en entender cómo los funcionarios, los servidores públicos interactúan en Twitter, ¿no? Entonces recomiendo mucho esta sentencia. Ahora sí, Juan Ignacio. Sí, es que ahorita que estábamos hablando del caso Trump, a mí me parece que es paradigmático porque en el contexto de los Estados Unidos, que se autodefine como el país de las libertades, ¿para qué sirve la libertad de expresión? O con qué objetivo puedes utilizar tu libertad de expresión. Creo que es ahí lo paradigmático, porque demuestra, de alguna manera, una intención, o por lo menos así se percibe, de perversidad con la libertad de expresión. Y creo que es ahí donde se abre este debate propiamente, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, voy a aprovechar, antes de que se me olvide, para recomendarles, vamos a tener, falta mucho, pero una vez se los cuento, el 31 de mayo va a estar la copresidenta, no sé cómo le llaman, co-chair, del, ¿cómo se llama este órgano? El Consejo Consultivo de Facebook. La Oversight Board se llama, que es doña Catalina Botero, que además fue relatora especial para la libertad de expresión internacional, y va a estar en la escuela judicial, bueno, de manera virtual, el 31 de mayo para hablarnos de casos emblemáticos de este consejo consultivo, no sé cómo le podemos traducir, de Facebook, y siendo ella creo que, bueno, es una de las pocas latinoamericanas que está en ese consejo. Es un conjunto de expertos mundiales en libertad de expresión, y cuál es su función principal de ese Oversight Board, ¿no? Consejo consultivo, consejo de análisis de los contenidos de Facebook. Es como una especie, la prensa lo ha llamado Suprema Corte de Facebook, ¿no? Los conflictos que surgen alrededor de los mensajes que se vierten en Facebook y que después son denunciados ante la propia red social, no lo resuelve la propia red social, sino que Facebook, a través, por supuesto, de una decisión que tomó Mark Zuckerberg, se creó este órgano, que es un órgano independiente, autónomo de la compañía de Facebook, pero que resuelve estos conflictos y que los resuelve en forma de resolución jurisdiccional, lo voy a decir así, ¿no? Si ustedes han podido acercar, a ver si lo encuentro ahorita y les mando el link. Es muy curioso. Este es, la verdad, un ejercicio inédito en la historia de la libertad de expresión. No creo que haya algo similar en la historia. Aquí está, se los paso. Porque ¿qué es lo que se pretende con este Oversight Board de Facebook? Se pretende, ahí se los paso. Se pretende primero que no sea la propia compañía de la red social, el presidente o el directivo o como le llamen de la red social, quien se encargue de decir esto se baja y esto se queda. Esto es un insulto, esto no. Esto sí vale, esto no. Esto fue comprado, por lo tanto es ilegítimo, ilícito, y esto no. Se trata de que la propia red crea un conjunto de expertos que además les paga, es decir, es un régimen, un órgano separado de la compañía, pero que tienen y que se pretende que garanticen una independencia respecto a la compañía de la red social. Y que además son expertos connotados mundialmente, ¿no? Por lo cual, muy difícil puede dudarse, siempre es posible, ¿no? Pero muy difícil puede dudarse de su integridad profesional, sobre todo cuando están precisamente ejerciendo esta labor. Y son expertos literalmente de todo el mundo. No hay ningún mexicano, ninguna mexicana, desafortunadamente. Yo creo que va a haber una renovación de cuadros, por supuesto, estará regulado eso. Y este órgano entonces revisó el caso Trump. Y que era una de las cosas que puse en el artículo, precisamente, conociendo que se había creado ya la Oversight Board de Facebook. Entonces aprovecho para hablar de ese caso. Por cierto, que debe haber una versión en español. O sea, arriba debe haber la elección del idioma, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Bueno, ¿qué pasó en ese caso Trump antes de pasar a lo nuestro? Como ustedes saben, el presidente más importante del planeta, con una cuenta que tenía 80 y tantos millones de usuarios. Por supuesto, se entiende, es usuarios
que tenemos indeterminado quiénes son, qué edad tienen, qué profesión tienen, dónde están, dónde se encuentran. No sabemos absolutamente, porque esa es la naturaleza de una red mundial, estas circunstancias de las cuentas de los usuarios que siguen a un presidente, el más poderoso del planeta. Y como ustedes saben, con la elección presidencial que se vivió en los Estados Unidos, el presidente Trump, y bueno, no solamente a partir de esa circunstancia histórica, sino que ya desde antes, eso lo sabemos todos, lanzaba mensajes, difuminaba en su red social de Twitter y de Facebook, pero la importante por las implicaciones que tuvo políticamente, creo que fue Twitter, aunque insisto, Facebook fue quien hizo ese ejercicio de revisión, con la emisión de los resultados oficiales a favor de Biden, empezó a generar, sabemos, un conjunto de mensajes que trataban de deslegitimar el triunfo. Y no solamente eso, esto lo conocemos bien en México, no solamente eso, sino que además, claramente, de manera objetiva, se podía desprender de los mensajes establecidos en la red, es decir, en el timeline de la red de Twitter, de Trump, que tiene, como ustedes saben, un espacio de caracteres limitado, pero en donde podemos perfectamente transmitir una idea y que sabemos perfectamente bien por las implicaciones que tiene la conexión entre el titular de la cuenta y la propia cuenta, que fue y es el propio presidente Trump quien escribe esos mensajes y que se colocan en el instante en el que Trump lanza el mensaje, al instante se colocan en los 80 millones de timelines de los usuarios que le siguen inicialmente. Una vez que esto se coloca en los 80 millones de timelines en el mundo por parte del presidente Trump, hay herramientas para multiplicar esta información, pues, que todos conocemos y que funcionan para compartir la información. En Twitter es posible compartir la información emitida por cualquier cuenta a través de distintas herramientas. Podemos compartirla, podemos comentarla o podemos retuitearla, como se dice. Estas, por cierto, funciones van a ser particulares en cada red social, ¿no? Y esto, fíjense, puede resultar, o si lo platicamos así en corto, lo podemos pensar como algo muy nimio, como algo muy insignificante desde el punto de vista de la comunicación o de la manera en la que todos comprendemos y utilizamos las redes todos los días. Es insignificante entenderlo, pero fíjense que esto ha tenido gran repercusión en la manera en la que nos enfrentamos a los conflictos en las redes en México. También en México. Solo les digo que la Sala Superior, al analizar contenidos denunciados por posibles violaciones o infracciones en materia político-electoral, tiene que analizar qué fue lo que ocurrió con el mensaje que está siendo denunciado. Es decir, si fue comentado, si fue el propio titular el que lo colocó, si fue retuiteado, dependiendo del mecanismo que se utilizó para compartir la información, depende las maneras en las que vamos a entender la voluntad de impactar con esta información a la gente que está involucrada en la red. O sea, a ese nivel tenemos que llegar para comprender adecuadamente si hay o no violaciones o infracciones en materia electoral. En el caso de Trump, se colocan esta información en los timelines. Por supuesto, en ese momento todo el mundo está pendiente de la cuenta de Trump. Medios de comunicación, usuarios, simpatizantes, militantes del Partido Republicano, militantes del Partido Demócrata, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Fíjense ustedes cómo es este caso. Este caso es verdaderamente extraordinario. Entonces, esto se empezó a comentar, por lo tanto, se empieza a multiplicar esos 80 millones iniciales en donde Trump coloca en sus timelines esta información, con mensajes en la mañana, en la tarde, al siguiente día, en la mañana, en la tarde, se va multiplicando, la información empieza a ser explosiva. Pero hay un problema, esa información que empieza a ser explosiva no está comprobada. Es una información falseada, es una información que podemos... A ver, no quiero establecer un juicio que pueda parecer que estamos ya calificando el contenido.
es una información que tiene serias dudas de que sea objetiva, que es una información que claramente no está en la línea de respeto a una mínima neutralidad que le es inherente a las fuerzas políticas en cualquier país, incluido los Estados Unidos. Este principio de neutralidad no está exento en los Estados Unidos, a pesar de la forma en que se comprende con muchísimo más amplitud la libertad de expresión. Pero lo peor de todo no es ni siquiera la falta de neutralidad. Lo peor de todo es que algunos de estos mensajes fueron mensajes que incidían claramente en una violencia, es decir, que incitaban a la violencia pública, que incitaban a la confrontación, que incitaban a la insurrección. Y de lo que podemos desprender, que a partir de conductas digitales como la que despliega el máximo líder político del mundo, fue una semilla para lo que vimos el 6 de enero del 2019, sí, que fue la toma del Capitolio de los Estados Unidos. Es decir, podemos razonablemente pensar, y esto está documentado pero, en el ámbito periodístico, creo que lo podemos documentar también desde el punto de vista de otras disciplinas sociales, hay una relación causal razonable entre lo que hizo Trump en las redes sociales y porque hay una explicación razonable de conexión causal. Pues por la cantidad, para empezar, por la gran cantidad de usuarios que estaban involucrados con la cuenta de Trump en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, pero también dentro, en un contexto postelectoral. Ese es el contexto que explicó la problemática del caso Trump y la toma del Capitolio, la insurrección violenta, aunque, bueno, a partir de este escenario se acreditó la muerte de 5 o 6 personas, varios heridos, con la puesta en riesgo de la integridad física también de los legisladores y legisladoras del Congreso de los Estados Unidos. Muy bien, este es el escenario. ¿Qué hay que hacer con eso? Entonces yo digo en el artículo, en el que les acabo de pasar, que para poder comprender en sus justos términos una situación como esta, de riesgo, de exacerbación de los ánimos, de apuntalar mensajes que claramente están llamando a la insurrección, que claramente pusieron en riesgo, y no solamente pusieron en riesgo, hubo muertes de personas a partir del discurso político. Se justificaba a partir de las propias reglas que el propio presidente Trump y que cualquier usuario de las redes como nosotros aceptamos cuando nos involucramos en la red, de los términos y las condiciones en los que debemos hacer uso de esas redes. Claro, hay otros debates, no lo quiero simplificar, solamente estoy mencionando lo que creo yo relevante para mi argumento, ¿no? Hay términos y condiciones en el uso, hay un contrato digital en donde yo me comprometo a un cierto comportamiento en la manera en la que utilizo la red social. El mismo que tuvo que haber suscrito y que tuvo que haber reconocido un presidente, como sabemos, tan poco sujeto a las reglas como es, o como lo fue y como lo es el presidente Trump. Claramente había prohibiciones al respecto y conoció Trump, como lo conocemos todos, consecuencias a la posibilidad de desplegar conductas contrarias a esas reglas, a esos términos y a esas condiciones. Las consecuencias es, usted utiliza esta red para amenazar, para hostigar, para lanzar discursos de odio, para lanzar discursos xenófobos, para arengar violencias por parte de grupos o de personas. Si usted lo utiliza así, la propia red nos notifica y nos advierte. Le vamos a usted a llamar la atención o lo vamos a invitar a que se retire de la red a través de una cierta herramienta de bloqueo. No se le llama bloqueo, se le llama, no sé cómo se llama, cuál es el nombre técnico. Vamos a retirarle la cuenta. Creo que con el presidente Trump, la compañía de Twitter y Facebook fueron especialmente condescendientes. Claro, una compañía, por más importante que sea, como son estas empresas globales de la información,
en las redes tan poderosas, tampoco, tuvieron que haber tomado en cuenta, eso es razonable, la figura de quien se trataba. Fueron especialmente condescendientes ante los mensajes que pasó con Twitter. Twitter le colocaba en los mensajes: oiga, señor presidente, esta información está siendo disputada y por lo tanto le colocamos un mensaje de que no necesariamente es verdad. Y ustedes habrán visto cómo se los fue colocando Twitter abajo de los mensajes del presidente. Se le dijo varias veces: esto está puesto en disputa, esto también está puesto en disputa, esto también. Y fue hasta que se tomó el Capitolio, ya en los hechos, fue cuando ya se verificaron los hechos violentos de la toma del Capitolio en los Estados Unidos, cuando Twitter decide, por fin, bloquear la cuenta del presidente. Claro, estamos hablando de dos colosos: el coloso económico, el coloso privado de las redes y el coloso político, como fue Trump. ¿Qué había que hacer? A muchos dicen: no estuvo bien, fue incorrecto, no era la vía, etcétera. Y algunos decimos: era lo que correspondía de acuerdo con lo que precisamente, con los hechos que se fueron verificando en esa historia, digamos, tan emblemática para las redes y para nuestro entendimiento de las redes en materia política. Ahora bien, para México, ustedes también a lo mejor lo recordarán, en ese momento hubo preocupaciones en México. Se dijo: bueno, si le ocurrió esto al presidente más poderoso del planeta, le puede ocurrir a cualquier presidente si vierte mentiras, si vierte fake news, si divide a la población, si ataca a los opositores, si no está vertiendo en la red información verídica, veraz, como le corresponde. Y se habló, ¿no? Se habló en su momento de esto. Yo lo que digo ante eso es que, bueno, por supuesto que no estábamos hablando ni de lejos de lo mismo. Estamos hablando de un fenómeno totalmente distinto, pero que sí marca un precedente mundial. Sí marca un precedente mundial, pero en donde en este caso el usuario, que era el presidente, consiguió establecer las circunstancias, los extremos de las circunstancias propicias para, me parece, para llegar a la conclusión de que había que bloquear esa cuenta. Ahora, debemos quedarnos con esa solución jurídica, entre comillas, de que la red decida bloquear la cuenta y luego ininterrumpidamente e indefinidamente no dársela, como ha ocurrido hasta el 2022. De hecho, Trump no tiene abierta su cuenta e incluso parece que esta semana va a anunciar la apertura de una nueva red social que paradójicamente le llamará Truth, es decir, verdad, según el concepto de Trump. ¿Nos debemos quedar con eso? No. Yo creo que a partir de esa decisión debe entrar, me parece, una de las maneras de razonarlo, de comprenderlo, de solventar, de gestionar estas problemáticas en la red, es crear precisamente este tipo de cuerpos de expertos independientes. Creo que es una de las maneras en las que sagazmente Facebook está resolviendo el problema. Después, como dije, de manera oficiosa, este Oversight Board de Facebook se pronunció en el sentido de que, bueno, hubo una decisión más o menos razonable de este Oversight Board. Lo que dijo fue: debiste haberle dado a Trump la oportunidad de defenderse. Debiste haberle dado vista, debiste haberle escuchado para poder construir una litis que permitiera una mejor objetividad e imparcialidad en la decisión de bloquear la cuenta. Sin embargo, en el fondo, de alguna manera, este consejo consultivo de Facebook le da la razón a Facebook en el sentido de que sí había un riesgo y una amenaza seria como para poder bloquear la cuenta de Trump. Entonces, es una decisión que de alguna manera toma en cuenta estas dos partes importantes que se vertieron en ese caso. Bueno, de alguna manera ese es el caso que quería comentarles de Trump. Ahora, ¿alguna pregunta? Porque paso a otro tema en este momento. ¿Alguna consideración en torno a esto? ¿Alguna oposición a este punto de vista también? ¿Alguien piensa que pudo haberse resuelto de manera diferente? ¿Seguros?
¿Todos están de acuerdo con que estuvo bien que se bloqueara? Sí, Antonio. Sí, es que pues, ahí recae la crítica, ¿no? De hasta dónde se puede, yo lo digo, silenciar, banear o censurar a un personaje importante de cualquier país, porque pues, lo que usted comenta, pasó en Estados Unidos, pero pues también puede pasar en cualquier otro, ¿no? Y si esa fue la solución, pues fue una medida también, tuvo que hacer una medida rápida por lo que estaba sucediendo en esos días y por lo que pudo haber sucedido. O sea, era una manera de evitar, digamos que un problema grave, un problema de incluso hasta de conflicto civil en Estados Unidos. Pero pues esa es también la situación, ¿no? Y ahora con este consejo consultivo que se está creando en Facebook, pues también hasta dónde o hasta qué cierto punto van a tener una cierta legitimidad para decir, ¿sabes qué? Esto sí es permitido, esto va en contra de la libertad de expresión. O sea, también pues ahí recae la duda de estas decisiones. Sin duda no es nada sencillo pensar, a pesar de la evolución que hemos tenido en Internet y en redes al respecto. La verdad es que no es nada sencillo de todas maneras pensar en quién puede tener la última palabra al respecto, ¿no? En nuestros países la están teniendo necesariamente a quienes nuestro ordenamiento jurídico les concede la competencia de resolver en definitiva y de manera inimpugnable las decisiones. Estoy pensando, ahora que puse el ejemplo de la Suprema Corte nuestra, que no son muchos casos, pero este es un caso emblemático, y en el caso electoral, pues nuestra sala superior. Ellos deben ser los últimos, los 7 magistrados y magistradas que tenemos nosotros en la sala superior. Deben ser y pueden ser los últimos en decidir qué se coloca y qué no se coloca y qué se sanciona o no se sanciona en redes sociales. Esa es la pregunta. No estando reguladas las redes sociales, ¿no? No es tan sencillo. Es decir, tenemos que decir sí, pero porque esa es la manera en la que institucionalmente nos hemos organizado en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y electoral, pero no porque exista legitimidad por parte de los magistrados y magistradas para poder resolver estos temas. De hecho, ellos mismos, cuando fueron designados en 2017, si no estoy mal, ¿sí? Nunca pensaron que tenían que convertirse en guardianes de la libertad de expresión digital. Esto es un fenómeno totalmente novedoso, extraordinario, ¿no? En ese sentido, pues sí, vamos a tener constantemente la necesidad de reflexionar, debatir quién puede tener la última palabra. La pueden tener los expertos que no fueron designados por ningún gobierno, que no fueron votados por los ciudadanos, que no tienen legitimación democrática alguna. Pues la verdad, difícil. Es decir, no si hablamos desde un punto de vista de una teoría de la legitimidad democrática. Pero por el otro lado, ¿cuál otra opción tenemos? La opción de que sean los propios usuarios poderosos los que se autolimiten, pues no es posible. Eso se ha tratado mucho también en materia de control político. Hemos concluido históricamente que un poderoso, siempre que tenga la posibilidad de salir avante en el ejercicio de sus atribuciones ilimitadas, lo va a ejercer, ¿no? Y esto lo conocemos desde los despotismos de la historia. No es posible considerar que un poderoso se autolimite. Es posible que lo sean los parlamentos, donde las pasiones políticas alrededor de las opciones precisamente gubernamentales están muy ligadas a las maneras en las que se entiende la política y las maneras en las que se comunica la política a la sociedad, pues también podría estar descartado. Entonces, ¿los tribunales son o no? Tenemos ese problema. Los organismos expertos son un experimento, ¿no? Veremos cómo, a partir de estas decisiones, van a ganar en legitimidad en la medida en que estén debidamente justificadas, explicadas y que construidas en sus justificaciones podamos desprender de su actuación una actuación verdaderamente objetiva, que siga precedentes, que no elabore novedades precisamente
distintivas de la libertad de expresión en función de la persona o el sujeto que esté desarrollando o pretendiendo desarrollar la libertad de expresión. A partir de ahí vamos a analizar en qué medida se está respetando una neutralidad y una objetividad, imparcialidad e independencia en la resolución de conflictos. Ahora, hay que decirlo, esto está muy lejos de ser una verdad en México. Es decir, en México muy difícilmente vamos a pensar en otros centros de decisión definitivas que no sean nuestros tribunales, ¿no? Creo que en México vamos a tener esta realidad por mucho tiempo, vamos a decirlo así, aunque en materia de redes y de Internet no se puede, por supuesto, asegurar al 100% prácticamente nada. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no, decir que las redes sociales, como decía, y hay que enfatizarlo, todos lo sabemos, son fenómenos explosivamente novedosos. Hasta el 2004 tenemos los primeros pasos de Facebook, es decir, no, pues no nos vamos más atrás del 2000 para poder comprender el origen de las redes. Ayer, por cierto, estaba pensando justamente cuando analizaba el tema en esta gran película que recomiendo mucho, que es precisamente Social Network. No sé, a lo mejor ustedes la vieron, Red Social se llama, donde se describe el nacimiento de Facebook. Y si ustedes ven y recuerdan cómo nace Facebook, la verdad nos reímos de cómo nació Facebook y de cómo y la gran repercusión que ha alcanzado en nuestro tiempo, cuando ha nacido en una habitación universitaria de Harvard y en donde la creación de Facebook fue no para temas que tuviesen que ver en absoluto con cuestiones electorales, democráticas o institucionales, no. Fue una cuestión totalmente personal que llevó a Mark Zuckerberg, que es el líder y sigue siendo el líder de la compañía, a crear una red de conexión con otras universidades y que fue expandiéndose poco a poco e insospechadamente a partir de la utilización precisamente de la web global y que ahora es fundamental para nuestra comunicación. Es hasta el 2006 cuando se dan los primeros pasos de Twitter, no ya en la forma en la que entendemos Facebook, como en una lógica de amistades y en una lógica de después de responder con me gustan, me divierte o no sé qué más opciones hay. No, ya en una lógica más de conversacional. Es la red de Twitter, digamos, que se diferencia. Y creo que incluso debemos hablar, esto no se ha tratado mucho, me parece, incluso por los propios tribunales. Debemos tratar de manera diferente a cada red social en sus términos, en las maneras y en las lógicas en las que se construyen. Yo diría que sí, porque Twitter no se parece mucho a Facebook, ¿no? Es una cuestión de microblogging, en donde más bien lo que se está alentando es una conversación y un diálogo, y a veces no es conversación ni diálogo, sino nada más precisamente compartir y contestar los mensajes que profieren los usuarios de a pie o que pueden proferir políticos, como estamos viendo ahora, autoridades, empresas, compañías. Es ilimitado el tipo de perfil, por supuesto, que puede tener Twitter a partir del 2006. Instagram a partir del 2010, que ahora entiendo es una compañía ligada, vinculada de manera directa con Facebook, pero que ha suscitado, yo diría, en el último año, en el último proceso electoral, yo creo que los casos más importantes de la sala superior, y ahora voy a ellos, se desplegaron a partir de conductas de Instagram, no ya de Facebook y no ya de Twitter, con lo cual se convierte en una fuente de conflictividad digital importante para los procesos electorales. Voy a mencionar dos casos. El caso de los influencers ligados al Partido Verde, en plena veda electoral, que utilizaron stories de Instagram para, digamos, violentar la normativa electoral, y el caso Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, gobernador hoy del estado de Nuevo León. Voy a mencionar esos dos. Y por último, aunque no al final, porque va a haber y hay más desarrollos, TikTok, que todavía no ha habido, digamos, problemáticas especiales, pero que potencialmente, y esto creo que es posible vaticinarlo, TikTok probablemente vaya a generar problemas jurídicos potenciales en el futuro del proceso electoral, de los procesos electorales en México.
¿no? Bueno, por supuesto, redes que están involucradas y que han estado involucradas en litigios electorales que no podemos pasar por alto, importantes, WhatsApp, en donde también ha habido problemáticas que se han denunciado, sobre todo en temas de publicidad, propaganda gubernamental, etcétera, a través de nuestros smartphones y a través de compartir mensajes en WhatsApp, y también, por supuesto, una red poderosísima en materia de videos, como es YouTube, ligada a Google. Entonces, ahí están, digamos, me parece que esta es la colección de redes que nos van a causar y nos están causando, nos van a plantear muchísimos problemas jurídicos que debemos, por supuesto, estar preparados para al menos dar alguna respuesta. Sí, por ahí, Erika, habías levantado la mano. Creo. Sí, sí, es que le iba a hacer una pregunta. Como tal, en Twitter únicamente ha habido resoluciones cuando algún funcionario bloquea, pero no he visto resoluciones de cuando en alguna otra red bloqueen a algún usuario, ¿no? No sé si estoy en lo correcto o ya Es sea. cierto. Es cierto, yo creo que los bloqueos, en efecto, no, bueno, la verdad, ahí habría que ser un experto quizá en Facebook, en Instagram. La verdad, bueno, yo creo, supongo que debe haber la posibilidad de bloquear usuarios, pero en realidad en los juicios electorales en México, los que han llegado a la sala superior, que son los que conocemos mejor aquí, solamente ha habido problemas jurídicos por lo que es en Twitter. Sí. No conozco tampoco así de bote pronto, todavía, porque esto está en ciernes, esto estaban haciendo. Todavía no he visto un caso en el que haya bloqueos en Facebook ni en Instagram. Ahora, de acuerdo con los razonamientos jurídicos que se han desarrollado en Twitter, yo no veo mucha diferencia, lo digo preliminarmente, en las maneras en las que la sala superior se enfrentaría a bloqueos en Facebook y a bloqueos en Instagram. Yo creo que utilizaría exactamente, o bueno, a ver, voy a quitar la palabra exactamente, utilizaría análogos razonamientos que los que ha utilizado para Twitter. Lo mismo pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo sí creo que lo que dijo la Suprema Corte, en este caso que cité, del caso del fiscal de Veracruz, sí creo que utilizaría exactamente las mismas razones. ¿Y cuál es el estándar ahí? Si un funcionario se acredita que utiliza el perfil personal para difundir, publicar, compartir información gubernamental, no está habilitado para bloquear a usuarios o a personas. Y por lo tanto, un amparo que se presente en contra de ese bloqueo tendrá que tener como consecuencia el mandato judicial de desbloqueo y un llamamiento a la autoridad para que en el caso en el que se descubra en una inspección judicial de que no realizó el desbloqueo, será acreedora a un procedimiento de inejecución de sentencia de amparo. Creo que no tendríamos mayor diferencia en el tratamiento jurídico de estos temas ahí. Voy a cambiar de red porque los estoy como perdiendo. A ver, ¿sí me escuchan? A ver. Precisamente voy a cambiar de red de Wi-Fi, pero ya, creo que ya. Entonces, Erika, sí, yo diría que no habría gran diferencia, que a pesar de que no ha habido, estas sentencias se pueden emplear perfectamente como precedentes para otras redes sociales. Bueno, entonces, continúo. ¿Cuáles son entonces las características comunes de las redes sociales? Y precisamente a propósito de esta pregunta, ¿no? Decía yo, hay que ver, y en la justicia electoral todavía estamos en espera, de que existan tratamientos argumentativos que nos permitan diferenciar entre las redes. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es ponerlos en un mismo cajón a todas las redes. Pero la verdad es que la forma en que se usa, la dinámica, es muy distinta. Y yo creo que más adelante los tribunales tendrían que distinguir las características. A pesar de eso, sí hay características comunes en las redes sociales que podemos identificar, y eso es a lo que me quiero referir ahora. ¿Cuáles son esas características comunes? Bueno, una de ellas es que para acceder a una red
tenemos que identificarnos, es decir, tenemos que aportar datos personales porque es lo que nos exige el contrato particular con la red. Y tenemos que firmar digitalmente una casillita que es aceptar los términos y las condiciones. Creo que esto es común a todas las redes. Y esto tiene grandes implicaciones jurídicas. ¿Cuáles son de las primeras implicaciones jurídicas? Nadie me obliga a formar parte de una red. Es voluntad de las personas y es voluntad de las autoridades que se ejercen a través de su poder y sus atribuciones y competencias de personas que suscribamos esos términos y esas condiciones. Insisto, es un acto voluntario. Si yo quiero compartir en red, nadie me va a obligar. Si no quiero compartir nada en la red, nadie me va a obligar a suscribirme. Esto, entonces, es un acto jurídico de voluntad y, por lo tanto, es un despliegue de la autonomía y de la libertad de cada quien de formar parte de la red. Esto me parece una característica esencial. Segunda, por lo tanto, es un acto voluntario. Y por lo tanto debemos aceptar las reglas de publicación, que son reglas privadas. Estas reglas no fueron consensadas en un congreso, no fueron elaboradas por un legislador democrático, no fueron elaboradas ni siquiera por un poder ejecutivo. No son reglamentos de una autoridad administrativa, son reglas privadas. Todo esto lo estoy colocando yo como opinión, que ustedes pueden, por supuesto, estar en desacuerdo. Son reglas que elaboró la compañía y que regularmente son aplicables para todo el mundo, no nada más para nuestro país, no nada más para nuestra situación personal. Es un marco jurídico privado aplicable globalmente, pero que tiene, me parece, una caracterización privada. Ahora bien, se trata de empresas globales, es decir, tienen una vocación mundial. Muchas de ellas con sede en los Estados Unidos, pero vemos con TikTok que no necesariamente. También puede haber sedes desde donde se proyectan y se desarrollan las redes en China, por ejemplo, y que estamos utilizando en México de manera exponencial, impresionantemente exponencial. A veces tenemos sedes administrativas de estas redes globales en nuestro país. Es el caso de Google, es el caso de Twitter, es el caso de Facebook, y en donde las autoridades electorales suelen regularmente interactuar, notificar, por ejemplo, a estas oficinas, pero que no tienen una capacidad institucional en lo privado tampoco para dar respuesta o representar jurídicamente a veces a la empresa de red. En cuarto lugar, estas empresas no están sometidas a un ordenamiento nacional en cuanto a su constitución. Es decir, no tuvieron que haber respetado reglas, por ejemplo, de asociación civil o de asociación jurídica distinta, colectiva en México. Siguieron reglas de constitución del país de origen. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En donde están instaladas precisamente los CEOs de las redes. Pero está una pregunta fundamental no respondida y que la planteo como reflexión, como debate. ¿Tendrían, sin embargo, que estas empresas globales estar sujetas a reglas de operación que están vigentes en el territorio nacional? Ha habido precedentes judiciales al respecto, ¿no? También en Europa y en los propios Estados Unidos. Y se ha dicho que las empresas globales no están eximidas de seguir reglas de implementación, ejecución y operación establecidas en el país de origen. Pero digamos que la manera de manifestar esta obligatoriedad y esta vinculación que deben tener esas empresas a nuestras reglas se van a desplegar después de los conflictos. Eso me parece, ¿no? Porque no hay una regulación. Por lo tanto, una vez que se genera el problema jurídico, entonces vamos a aplicarle a ese problema jurídico las reglas de operación que nos rigen y que están vigentes en nuestro territorio nacional. Es el caso de la materia electoral. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram no estuvieron pensando, me voy a constituir y por lo tanto voy a regirme por las reglas electorales mexicanas. No, en su constitución les es ajeno ese régimen. Es hasta que empiezan a operar aquí y empiezan a hacer plataformas de información político-electoral y claro, hasta que se genera el conflicto, cuando ya les podemos hacer aplicables nuestras normas. Quinto lugar,
Una vez incorporados nosotros como usuarios, todas las redes posibilitan el acceso a un universo indeterminado o determinado de usuarios terceros, es decir, de otros usuarios. Y cada red nos va a dar distintas opciones de interacción. Es decir, una vez que yo ingreso, por ejemplo, pensemos que creo una cuenta de Twitter y ¿cuántos seguidores voy a tener? 0 seguidores. Pero el número que yo puedo alcanzar de seguidores a partir de mi actividad, de los mensajes que quiera compartir, de las expresiones que quiera realizar, llevar a cabo en la red, es indeterminado. El universo con el cual interactúo es indeterminado. Así, si yo soy Trump, voy a interactuar con 80 millones. Si yo soy Juan Pérez, con el respeto que nos deba merecer Juan Pérez, voy a tener un seguidor. No importa, no es relevante a la red la forma en la que yo o con quienes voy a interactuar, pero las posibilidades que nos abre son infinitas, lo voy a poner así, ¿no? Ahora, Facebook no tiene esa característica, por lo que he visto yo, ¿no? Ahí tenemos una limitación en nuestro perfil hasta 5,000 seguidores si no cambio una cuenta que no sea una cuenta personal, sino una cuenta, no sé cómo le llama, es una cuenta como de marketing, ¿no? A partir de ahí puedo tener otro tipo de lógica en el propio Facebook. Pero ahí sí tengo una lógica distinta en los límites de usuarios que se pueden tener, que si lo comparamos con Twitter, en donde no tenemos un límite. Ahora, otra distinción de las redes. En Facebook sí puedo controlar con quién voy a entrar en contacto y en relación, porque hay un mecanismo de aceptación. En cambio, en Twitter no. En Twitter yo no puedo controlar quién me puede seguir y quién me quiere seguir. Cualquiera me puede seguir. Y claro, yo tengo mis opciones de bloqueo, en efecto. Tengo mis opciones de silenciamiento y tengo otras opciones que Twitter nos da al respecto. Pero en principio, yo no tengo que aceptar, digamos, la propuesta de interacción. Se me suman y una vez que se suman, yo como perfil y titular de la cuenta puedo eliminar al usuario que no quiero que esté en mi canal de comunicación. Y por último, estas son simplemente algunas cuestiones que creo que deben tomarse en cuenta cuando hablamos de redes y cuando vemos los problemas que nos está planteando. Por último, precisamente tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Hay distintos niveles de aceptación para interactuar. Y esto es sumamente relevante, ¿no? Sobre todo para las autoridades, porque ahí las autoridades no pueden ser enteramente libres, como sí son los ciudadanos, de acuerdo con lo que hemos tenido como precedentes. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Que a partir de una relación privada que yo entablé digitalmente con una compañía global, nuestra información se vuelve pública. Aquí está lo relevante, me parece, para los procesos democráticos. Yo, si bien pude haber aceptado reglas privadas de operación y de dinámica, cuando empiezo a crecer en la red como usuario y cuando empiezo a ser autoridad queriéndome involucrar con los usuarios en la red, esta información es pública. Y además no solamente es pública, sino que puede tener un impacto, como hemos visto, y como, bueno, en el caso de Trump es muy especial, pero como hemos visto, puede tener un impacto de manera incontrolada en sus alcances territoriales. Yo puedo poner hoy un mensaje, el que sea, en Twitter, y resulta que ese mensaje puede llegar a cualquier parte del mundo. Literalmente. Eso es un fenómeno, aquí sí, absolutamente nuevo. Es decir, no había manera en el mundo de hacer eso si no ha sido a través de la red, de las redes sociales. Por eso es tan impactante para nuestros procesos democráticos entender estas cuestiones, como es estas premisas globales, estas premisas comunes de todas las redes. Hasta aquí la propuesta de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta como elementos comunes. A partir de ahí, cada red tendrá una lógica, me parece, distinta, sin que este catálogo sea un catálogo acabado, ¿no? Es un catálogo que está en constante construcción. Vamos entonces ahora, bueno, antes de pasar al tema de los casos, ¿alguna pregunta relacionada con estas cuestiones de elementos características? Bueno, vamos a los casos. Ya mencioné
a nuestra Suprema Corte. Nuestra Suprema Corte, sobre todo creo que a partir del 2017, quizá, las redes creo que empiezan a tener en México un impacto importante al mismo tiempo, probablemente que en Latinoamérica, con un quizá rezago temporal respecto a lo que ha ocurrido en Europa y en Estados Unidos, probablemente. Pero nuestros casos judiciales creo que empiezan a tener vigor, fundamentalmente a partir del 2016-2017, por ahí. Quizá antes, quizá un poquito antes, como consecuencia de la competencia que ejerce la Sala Regional Especializada, donde tuve, por cierto, el honor de formar parte de su equipo de trabajo. ¿Por qué probablemente pudo haber sido antes en la Sala Especializada? Porque la Sala Especializada, creada en el 2014, es decir, escasos 7, 8 años, se le confirió la competencia de establecer sanciones en materia de libertad de expresión político-electoral y se le despojó, lo voy a decir así, de esta competencia al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y porque empezó a equipararse las conductas posiblemente indebidas en la materia electoral a lo que la Constitución y la ley electoral regulan en materia de radio y de televisión. Ahí había que hacer, en los ejercicios que se están haciendo de análisis, de estudio al respecto, había que ser, me parece, profundos, sobre todo en el legislativo mexicano, para pensar que la radio y la televisión, sinceramente, son mecanismos, esto lo pudimos haber dicho hace un año o hace 2 años, y hoy sigue siendo todavía más verdad. Para la materia electoral, la radio y la televisión están siendo, la verdad, están pasando a un segundo plano en materia de propaganda política y gubernamental. Y sin embargo, esos son los instrumentos que nuestra Constitución sigue regulando, lo cual es un poco paradójico, ¿no? De hecho, lo hemos dicho en otros foros, por supuesto, y quizá en algunas resoluciones. La Constitución mexicana está siendo rebasada en cuanto a las necesidades de lo fáctico que se están viviendo en los procesos electorales, cuando está siendo todavía, digamos, muy incisiva en la materia de la radio y la televisión, que sí, por supuesto, no podemos decir que han desaparecido en nuestra comunicación, por supuesto que eso siguen siendo sumamente importantes, la radio misma y la propia televisión. Ese es otro fenómeno que tampoco creo que se ha analizado del todo y cuáles consecuencias pueden traer de eso. La radio y la televisión están teniendo vertientes comunicativas en el Internet y en las redes que han potencializado precisamente su funcionalidad en nuestra sociedad. Es decir, nosotros ya no tenemos una tele en donde vamos y la prendemos y ahí ya podemos solamente y exclusivamente ver lo que está pasando en la televisión. No, las televisiones ya están conectadas con Internet. No, tampoco quiero descontextualizar exageradamente este aspecto. Es decir, están conectadas con Internet. Eso no quiere decir que todos en México tengamos acceso a ese tipo de conexión. Por supuesto, ¿no? Pero una parte importante de la población sí potencialmente puede tener acceso a radio y a televisión en sus smartphones. Y ahí sí podemos decir que hay millones de mexicanos y mexicanas, por supuesto, la súper gran mayoría de mexicanos que tenemos smartphones y que tenemos la posibilidad de conexión de este tipo, ¿no? Insisto, sin dejar de considerar que esto no es o no puede ser al 100% porque conocemos que padecemos problemas de conexión, de digitalización en muchas partes del país. Simplemente quiero decir que tenemos esos elementos que no podemos dejar de considerar. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, o sea, a mí me parece que, que a mí me parece que el hecho de regular radio y televisión se justifica en el hecho de que pertenecen al Estado propiamente, el espacio radioeléctrico, y que sería mucho más complicado meter a este modelo de comunicación política a las redes sociales, porque son empresas que no pertenecen pues, a ningún Estado propiamente dicho, ¿no? Independientemente de donde estén constituidas. Creo que eso es lo importante, sobre todo que se trata de disminuir la influencia que el propio Estado pueda tener en sus propios medios de comunicación, aunque estén concesionados a privados. Ese es un gran tema, Juan Ignacio, un temazo, porque quizá ustedes recuerden que hace un tiempo se pretendió y se presentó un proyecto incluso en el Poder Legislativo para
Y justo fue precisamente como reacción al caso Trump, ahora que recuerdo, en donde se pretendía darle un marco jurídico a las redes. Y decíamos un poco lo que dices tú, Juan Ignacio, que estoy totalmente de acuerdo. Podemos pensar que el espacio radioeléctrico y de las telecomunicaciones, que la Constitución define como bien jurídico nacional y que por lo tanto debe ser estratégicamente gestionado, administrado por el Estado mexicano, puede equipararse a lo que implica la World Wide Web, es decir, la red global digital que permite la conexión a Internet. Es decir, podemos considerar que ese es un espacio que puede tener las dimensiones suficientes como para poder decir que el Estado mexicano puede tener control sobre esa web global. Es un bien jurídico nacional, la red global, como si fuera precisamente el espacio que estamos nosotros viendo y observando y viviendo, donde circulan nuestros aviones y las aeronaves que aterrizan y que despegan del territorio mexicano. Y como dice Juan Ignacio, no tiene la misma naturaleza. Es decir, fíjense que empieza desde ahí la definición de cómo podemos establecer una posible regulación o un marco jurídico mínimo. Lo que decían los senadores mexicanos es, sí, es que se trata de un espacio respecto del cual el Estado mexicano tiene que tener el control. Y no es exactamente así, porque no es la naturaleza de la red global, no es ser o equipararse o estar en el mismo, con la misma naturaleza que lo que significa tener un espacio radioeléctrico. Claro, ahí necesitamos asesoría experta. Entonces, ¿qué es esa red global? ¿Cómo se conecta? Porque eso, digamos que mentalmente tenemos la idea de que nos conectamos, nos subimos a la red. Pero ¿qué es eso? ¿Qué naturaleza tiene? Tecnológicamente, ¿cómo podemos comprenderla para regularla? Porque si yo no comprendo qué es eso, cómo funciona y cómo las personas, los usuarios, todos los días, cada hora, cada media hora, cada 20 minutos, cada 15 minutos, nos conectamos a través de cualquier dispositivo personal, pues entonces no voy a tener claridad de qué debo regular, cómo lo debo regular y cuál debe ser, digamos, el marco jurídico más apropiado para gestionar, que no nos lleve a un punto de control, que sin embargo sí podemos considerar relativamente para otros medios tradicionales como la radio y la televisión. Sí, Antonio. Sí, precisamente esa iba a ser mi pregunta, maestro, de la regulación del Internet. Si se llegara a hacer esto, ¿no se podría considerar que podría ser un control autoritario como sucede en China, que los chinos, sus servidores de Internet están controlados por el gobierno chino y deciden qué información pasa, qué información no pasa, qué contenido se puede publicar y qué contenido no se puede publicar? E incluso hasta el gobierno chino ha creado también sus propias redes sociales, su propio buscador web. O sea, no se podría considerar que también se estaría entrando en un control autoritario del Estado. Definitivamente sí. Es decir, es un riesgo absoluto, me parece a mí. Es un riesgo absoluto que podamos decir que el Estado deba tener la posibilidad de gestionar, controlar, administrar siquiera las informaciones, los servidores, las comunicaciones digitales que se vierten o que forman parte de la red de Internet. Por lo tanto, sí, es decir, y ahí está la experiencia que todos conocemos y que has dicho de China, por supuesto, pero no solamente, sino de otros países árabes. Entonces, sí, no, lo tenemos claro, esa es una posibilidad que es la última de las que se puedan considerar como posibles para poder darle solución a informaciones que sobre pretexto de que puedan poner en riesgo la democracia, porque eso es lo que ponían por delante los discursos políticos en el Senado en México. O sea, es que nos pueden colocar en un riesgo democrático no controlarlas. Y otros opinamos que no, es al revés. Es decir, el riesgo democrático profundo y verdadero que tiene la red social es que tú como gobierno pretendas disciplinarlas. Entonces, ese debate lo vamos a tener en México y va a ser muy fuerte, ¿no? Porque el discurso en México, como saben, político, está siendo, me parece a mí, un discurso emblemático de lo que George Orwell
en la novela de 1984, personificó como el Ministerio de la Verdad. Y por cierto, que les recomiendo mucho este artículo que ayer publicó Enrique Krause, que le llama El Gran Hermano, no recuerdo cómo en Reforma, en donde hace referencia a este gran hermano Big Brother, ¿no? Que ya desde los años 40, en el año 50, Orwell escribió en esta novela, y que tiene que ver con eso, el control de las ideas. ¿Para qué? Para poder monopolizar lo que es verdad, lo que es mentira, y que de alguna manera hay una manifestación hoy en lo que tenemos como conferencias matutinas en nuestro país. Pero bueno, no voy a meter ese tema, porque ese es el grave riesgo que puede vivirse precisamente con la tentación de controlar, la tentación de administrar, y como premisa de eso, calificar a la red como un bien público nacional. Es decir, la estrategia comunicativa de los políticos, de los legisladores que pretenden ir a un marco jurídico con límites a la libertad de expresión en redes, es partir de la idea de que Internet es un bien público nacional. Y eso es un error, me parece, no solamente desde el punto de vista técnico, sino como consecuencia jurídico, pero es un error también tecnológico. Entonces, a partir de ahí, claro, vamos a necesitar la ayuda de las maneras en las que nuestros expertos en temas de tecnologías de la información nos deben ayudar a construir ante qué estamos cuando hablamos de Internet, y ante qué estamos cuando hablamos de una de las maneras en las que las redes tienen lugar a partir de la idea de Internet. Bueno, rápidamente, algunos casos. SubRep 143 de 2018. Bueno, básicamente, ¿cuáles han sido los problemas que la Sala Superior ha visto como consecuencia de las redes? Básicamente son, ya dije, bloqueos de cuentas. En segundo lugar, participaciones digitales, es decir, comunicaciones, mensajes, discursos en redes, en periodos de veda electoral. Ese es el segundo, quizá. En tercer lugar, temas que tienen que ver con comunicaciones, discursos, mensajes que incurren presumiblemente y potencialmente en violencia política de género. Esto también ha sido frecuente en la sala. Cuarto lugar, cuestiones, mensajes, discursos que tienen que ver con posibles actos anticipados de pre-campaña o de campaña, es decir, el no respeto a los tiempos electorales en plataformas digitales. Quinto lugar, aunque con menos frecuencia, pero por un caso muy importante, las fake news, es decir, noticias falsas en materia de político electoral. Y finalmente, un caso súper novedosísimo, la forma de participación de familiares, en este caso de la esposa de la cónyuge, en la campaña electoral de un candidato por redes sociales. Y que ahí tuvimos una divergencia en la manera en la que se entendió este fenómeno por las autoridades electorales, nacionales o federales. El INE, en este caso de Mariana Rodríguez, pensó que ese tipo de actuación no era permisible, que era ilícita desde el punto de vista, claro, las premisas son totalmente distintas, desde el punto de vista de que la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez es una cuenta de Instagram de la que se puede acreditar lazos contractuales, comerciales, en los contenidos de esta cuenta. Entonces, a partir de la presunción de que la esposa del candidato cumplía las mismas funciones de publicitación, de difusión, por lo tanto, de impacto en sus miles de seguidores, la verdad es que no sé cuántos tiene, pero debe tener muchos, Mariana Rodríguez, tendría que dárseles el mismo tratamiento, por lo tanto, también el mismo tratamiento comercial y económico que la persona de Mariana Rodríguez tiene con otras compañías, otras empresas en las cuales difunde por una contraprestación económica muy importante contenidos. Entonces el INE lo califica de una manera, mientras que la sala superior parte de otras premisas y de otros presupuestos que permitieron considerar que la esposa de un candidato, por cuestiones que tienen que ver con la afectividad, las emociones personales, el lazo o el vínculo matrimonial
que sugiere entonces una relación privadísima, una relación que corresponde a la órbita de privacidad de una pareja, aunque este candidato, aunque esta pareja sea candidato a un alto cargo del gobierno de elección popular, aun cuando eso es posible, dice la Sala Superior, inclinémonos por la idea de que la esposa del candidato no pretende difundir estos contenidos como si su esposo fuera una compañía a la cual tiene que prestar un servicio, sino que precisamente es un lazo matrimonial afectivo que permite presumir, dice la Sala Superior, contrariamente a lo que dijo el Instituto Nacional Electoral, permite presumir que su actuación es una actuación, claro, estoy poniéndolo aquí para que lo pongamos en cuestión, ¿no? Dice la Sala Superior, podemos presumir que son interacciones, contenidos espontáneos como consecuencia de la afectividad que existe entre la pareja. Y por lo tanto, yo no puedo ponerlo como premisa de un posible contenido que fue pagado, que fue retribuido, que respondió a un tema económico y que por lo tanto debamos sancionarlo desde el punto de vista del sistema de fiscalización. Vean cómo el planteamiento es sumamente discutible, debatible, por supuesto, ¿no? Me quise adelantar con ese caso porque creo que es el más relevante que tuvo la Sala Superior en el proceso electoral pasado, y que otro comercial vamos a seguir discutiendo en la escuela judicial. Es decir, vamos a organizar una mesa, estamos invitando a algunos expertos para nuestro observatorio que vamos a organizar para abril. Entonces ahí les estaremos convocando para que participen también en estos debates. Bueno, simplemente platico rapidísimo estos casos en 15 minutos. El caso de las fake news creo que fue un caso que detonó una suerte como de mayor seriedad en el tratamiento de los casos en redes que ha tenido enfrente la Sala Superior, el SUPREP 143 del 2018. Lo que tenemos nosotros en México como una restricción a partir del régimen que mencioné, limitativo de la libertad de expresión político-electoral en el artículo 41, es la prohibición de la calumnia electoral. Ningún partido, ningún candidato, ninguna persona puede expresar una calumnia en contra, por supuesto, de otro candidato, otro aspirante o de otro partido. Claro, ha habido ahí detalles interpretativos que la Sala Superior ha ido acotando, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que los medios de comunicación, los periodistas, esto es un criterio sumamente relevante por lo que estamos viviendo en México con los periodistas. Creo que es relevantísimo lo que la Sala Superior dijo en 2018. Los periodistas, los medios de comunicación, no son titulares, no son susceptibles, no son sujetos, mejor dicho, no son sujetos de la conducta de calumnia electoral. Es decir, no nos interesa lo que digan los periodistas y que alguien pretenda que ese dicho, que ese mensaje calumnia a alguien en materia electoral, porque ni siquiera pueden ser titulares de calumnia. Ni siquiera pueden ser sujetos, ni siquiera pueden ser sujetos de calumnia. La calumnia está hecha para contener una pulcritud discursiva que impida que se viertan hechos falsos o delitos falsos en la contienda electoral, pero entre los actores políticos electorales, en donde los medios de comunicación no entran a ese juego. O sea, los medios de comunicación pueden decir lo que quieran porque ellos no pueden ser sancionados. Vean cómo es muy fuerte. Si esto lo conoce nuestro presidente de la República, a lo mejor nos lanza un mensaje en la mañanera. Pero la Sala Superior ha tenido este criterio desde hace mucho tiempo de que los periodistas no pueden formar parte de los sujetos sancionados en calumnias. Eso solamente está dirigido, insisto, a los actores políticos. En el caso de las fake news, entonces, lo que ocurría es que una compañía se acreditó que una empresa había contratado un espacio en YouTube, por lo tanto, había firmado un contrato de difusión y le había pagado a una filial de Google, que es Google Advance, algo así. Esto fue acreditado en el procedimiento administrativo, en el procedimiento electoral sancionador, en el procedimiento especial sancionador. Y esta compañía colocó videos en donde, por supuesto, siendo editados, ustedes a lo mejor lo recuerdan,
Ricardo Anaya estaba declinando su candidatura a favor de José Antonio Meade en una etapa previa a la campaña, a la pre-campaña incluso, de la presidencia de la República en el año de 2018. Se acreditó entonces que esta compañía participó de la contratación del espacio en redes, no en televisión ni en radio. Por eso fíjense que empieza la duda de cómo resolver esto jurídicamente. Se difundió en su momento, pero no se tuvo un dato contundente respecto al impacto. Esta es una de las grandes desventajas que se tienen para la autoridad electoral cuando fiscaliza una conducta en materia de redes. Porque yo, ¿cómo puedo medir el impacto que puede tener una información compartida en redes si no es radio y televisión? Como sabemos, radio y televisión tiene un sistema que bueno, es un sistema súper sofisticado en México. Alguna vez nos lo explicaron y los han explicado todo el tiempo, pero la verdad es que es una cuestión tecnológica de última, digamos, de punta, ¿no? Pues, la autoridad electoral puede saber perfectamente bien cuándo se difundió en todo el país tal mensaje con tal contenido en radio y en televisión. Tiene un monitoreo impresionante. En cambio, esto no puede suceder en redes. ¿Cómo puedo yo medir el impacto? ¿No? La verdad es que verdaderamente es una tarea que simple y sencillamente raya en lo imposible. No sabemos qué impacto puede tener. Se coloca el video y luego se reproduce. Sí, yo puedo saber cuántos lo vieron, quizá puedo saber quiénes lo vieron, pero no puedo saber, digamos, con los niveles en los que se tiene en el monitoreo en radio y televisión, el nivel de profundización de este mensaje en la gente. Sí, Beatriz. Sí, aquí yo quiero aportar que ya existen las mismas redes sociales y otras herramientas digitales sí te permiten medir incluso el sentimiento con el que se recibió alguna publicación. O sea, ya te mide esa parte y lo segmenta tan fuertemente que me atrevo a decir que es más exitoso que lo que podríamos obtener de las métricas en radio y televisión. No solo por sus alcances, sino qué sintió esta gente, cuál fue el impacto, cuál fue la impresión, o sea, de verdad cuando vemos todas estas conexiones de los informes que entregamos de redes sociales son impresionantes porque es algo que no nos podrían dar en el pasado los medios tradicionales. Sí, es cierto, es verdad, es absolutamente verdad, sí. Las mediciones que las propias redes tienen, sí, para decirnos hasta dónde, incluso a partir de esos estándares creo que se llega a colocar una retribución económica al respecto. Es decir, dependiendo de lo que quieres que se vierta en los usuarios y a cuántas personas quieres que llegue, te voy a cobrar, digamos, como red. Sí, es verdad. Me refería más bien a el control estatal al respecto, ¿no? Estos datos son generados por las empresas mismas, ¿no? Entonces, quizá lo que haga falta es conectar que los datos que arroja la empresa con los niveles de detalle que se colocan y que se despliegan en los informes que desarrollan las empresas de redes, cómo estos deben tener una conexión con lo que se hace en radio y televisión, que ahí es totalmente una gestión de una administración del Estado a partir de lo que hace el INE. Quizá esa parte era a lo que me refería. Es decir, no tenemos un control público, sino que todo ese control lo lleva la propia compañía privada. Entonces, ¿cómo trasladar esa información privada para tomarla como una prueba, por ejemplo, que acredite totalmente esos niveles y que estén orientadas a lo que se persiguen las reglas electorales? ¿Qué es lo que persiguen la regla electoral? Si esto puede o no influir en la convicción y en la voluntad que va, en la libertad que tiene el votante para ir a depositar su elección en la urna. Entonces, quizá ahí en efecto, hay información y lo que nos falta es conectar la manera más fehaciente, fidedigna, objetiva, esta información con lo que puede tener ya un juego jurídico, ¿no? Ya un peso jurídico específico. Sí, Beatriz. No sé si aquí puede ayudar o abonar el tema de las políticas de Facebook. Cuando Facebook ya cuenta con este catálogo de anuncios públicos de Facebook, entonces en este sentido ya puedes tú consultar
quién está pagando la publicidad, cuánto está pagando de publicidad y cuáles fueron los alcances de dicha publicidad, que bien es cierto pueden ser, entraron, me parece que fue en el 2020, donde donde ahora ya en las campañas ya tienes que decir quién lo está pagando, cuánto se destinó para las redes sociales, y en el mismo espacio público te va dando un alcance de cuánto fue el pagado. Y para esto hay un proceso que a lo mejor es un poco más transparente, tratando de abonar a la parte jurídica, donde tienes que acreditar tu persona, y para eso Facebook te pide documentos oficiales. Me parece que ya podría ser un paso bastante importante que ayude a las autoridades locales a medir. Bueno, hay que decir que el INE lo hace. Es decir, hace cuestionarios, ¿no? Con preguntas que incluso ya han ido evolucionando, ya han fijado un formato, voy a decirlo así, para investigar todas estas cuestiones. Y se le pregunta directamente a quien administra la red todas las cuestiones que pudiesen tener una relevancia a los efectos, por ejemplo, de calificar una conducta infractora, ¿no? Es decir, el INE sí lo está haciendo, ¿no? Y está, por ejemplo, en el caso, y lo voy a poner como ejemplo una vez por el tiempo ya muy corto que tenemos, en el caso de el SUBRAP 172 del 2021, es el caso de los influencers de Instagram apoyando al verde. Vea, todo lo que hizo el INE, la verdad es que no es nuevo, ¿no? Porque, insisto, ya lo viene haciendo hace mucho tiempo, pero creo que es un buen ejercicio el que hizo el INE para investigar, primero, qué hacer con esos influencers. Es decir, claramente hay una conducta desplegada por parte de los influencers. Ustedes conocen todos el caso, supongo. En plena veda electoral, empezamos a ver en las historias de Instagram, ¿no? Que por cierto, que es una herramienta que la Sala Superior tuvo que analizar en qué consiste, ¿no? Y lo califica y lo evalúa en la sentencia. ¿Qué es eso de stories? ¿No? Y lo que dijo la Sala Superior fue, bueno, constatamos que la historia de Instagram es colocar un mensaje de corta duración y que tiene una duración de corta duración en cuanto al despliegue, pero también es una corta duración en cuanto al tiempo que se encuentra instalado en los perfiles de Instagram. Y dice, lo describe, es una información que se vierte 24 horas, una vez culminada la cual desaparece. Bueno, esto lo hicieron no sé cuántos Instagramers, pero todos ellos con una característica más o menos común. Se trata de personas que tienen perfiles con alto alcance en Instagram, que tienen, al momento en que publicitaron el apoyo al Partido Verde en plena veda electoral, es decir, momentos previos a la jornada electoral cuando se iba a emitir el voto por parte de la ciudadanía, todos vertieron una especie de mensaje similar, o si no es que igual, al apoyo del verde. Se le preguntó a la compañía, oiga, ¿usted contrató con estas personas? La compañía contestó, no. Se le preguntó a todos y cada uno de los Instagramers, a cada uno de los usuarios, a cada uno de los personajes que participaron, ¿usted contrató? No. Y todos respondieron que no, casi de manera unánime, excepto un par de personajes que dijeron, no, a mí sí me contactaron. Es más, les puedo decir que me pagaron 10,000 pesos por este mensaje. Que fue una influencer que tenía participación protagónica en estas historias. Bueno, todo esto el INE lo investiga, todo. Bueno, a ver, buena parte de la información que nos es necesaria para resolver. Por ejemplo, también investigó el costo que tiene esto. Primero, entonces, tuvo que descubrir qué perfiles se encontraban, más bien se descubre o se acredita que participaron. ¿Cuántos seguidores tiene cada uno de ellos? Una vez que esto es así, se le pregunta a los proveedores, y el INE lo hizo, el costo que tiene instalar una historia de Instagram para publicitar cualquier cosa. Y los proveedores contestan al INE, y el INE empieza a crear un escenario en el que le va a permitir sancionar. Pero tiene que hacerlo a partir de inferencias, ¿no? Lo que utiliza
un razonamiento que utiliza y que es frecuente en las sentencias de la Sala Superior es cómo voy a evaluar la prueba indiciaria en los juicios electorales. Y hay un párrafo que se repite con frecuentemente. La Sala Superior ha sostenido que la prueba indiciaria se desarrolla mediante el enlace de hechos, es decir, la verdad conocida, para extraer como producto la demostración de la hipótesis, la verdad buscada. Esto es un principio, digamos, de los estándares probatorios, haciendo uso del método inductivo. No estaba completamente comprobado que hubiese contratación, no estaba completamente comprobado que se les hubiese contactado para esos efectos, pero sí teníamos otros elementos. Un guión que era exactamente el mismo, o bueno, parecido. El momento en el que aparecen estas personas, la cantidad de seguidores, y luego una persona o dos que dicen que sí se les pagó. Eso funciona como una verdad con unos hechos, que es la verdad conocida, que nos llevan a comprobar la hipótesis de una manera indiciaria. Y eso es suficiente, dice la Sala Superior, para decir que el INE tuvo razón en sancionar a estas personas. Bueno, no a las personas, porque por cierto, las personas participantes no se consideran como infractoras, sino el partido político que está siendo beneficiado con esos mensajes y que además incurrió en una reiteración de conducta que ya había desplegado de manera similar en el año de 2015 y le impone una sanción de 40 millones de pesos. Yo creo que este caso es el caso de Instagram más importante que tiene la Sala Superior a la fecha, 2021, pero podemos esperar que en este año, 2022, que habrá, por supuesto no son las elecciones más emblemáticas que tendrá el país en lo próximo, pero sí tenemos gubernaturas en juego y tenemos, por supuesto, la revocación del mandato en abril, con lo cual en este momento estamos viviendo posibles y potenciales violaciones en las redes. Ya lo vimos con el desplegado que emitió el grupo parlamentario de Morena en apoyo a la figura del presidente. Y el INE emitió la semana pasada unas medidas cautelares. Estas informaciones se hicieron también por redes, con lo cual estamos preparándonos para un escenario en el que este año, 2022, vamos a tener otros ejemplos que nos van a servir para analizar y seguir analizando este tema, incluso, por supuesto, también en este diplomado que están tomando y que por eso creo que es muy importante que sigamos estos análisis. Pues hemos llegado al tiempo. No sé si tengan todavía alguna pregunta, alguna intervención corta. Perfecto. Si no, yo quedo a su disposición. Precisamente quedo en Twitter. Les dejo por acá mi cuenta. Y cualquier cuestión que surja, que tengan alguna duda que haya surgido de acá, por supuesto, con mucho gusto podemos interactuar ahí en el buzón, que es una herramienta precisamente que nos permite mantener un contacto. Muchas gracias a todos, a todas, y que tengan una excelente tarde. Gracias, doctor. Estén muy bien. Gracias por ahí. Muchas gracias.